adoramos, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a ver si podemos concluir con el tema del hinduismo y dado el caso de que estamos trabajando con los 21 días de ayuno, el martes que viene me solicitaron que hablara un poco sobre el tema del ayuno desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva cultural religiosa, son dos cosas totalmente distintas, sino desde la perspectiva bíblica, porque a veces escuchamos hablar del ayuno desde una perspectiva cultural religiosa y lo que uno escucha asusta, porque le hacen creer a una persona que si ayuna casi puede hasta volar, puede pelear con los demonios, sí, uno a veces escucha ese tipo de cosas y uno necesita, y la Biblia es la regla infalible de fe, y yo prefiero pasar las cosas por el filtro bíblico, y desde luego pasándolo por el filtro bíblico no vamos a dejar de ayunar, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de vivir las experiencias espirituales que tanto nos enriquecen y que tan necesario es. Yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que ninguna iglesia pentecostal ha estado hablando 8 meses consecutivos sobre el Espíritu Santo en Puerto Rico. Y nosotros hemos llevado ya 8 meses consecutivos hablando sobre el tema solo del Espíritu Santo. De hecho, ahora acabo de recibir una llamada cuando venía para acá, un hermano, lo saludé, y precisamente de una institución de rehabilitación, donde el director de esa institución ahora mismo nos está grabando, nos está viendo, y toma el estudio bíblico y se lo da a todo su equipo de trabajo. Me dice, pastor, no tiene idea cómo ha cambiado el panorama dentro de nuestro escenario de trabajo como resultado del énfasis a la vida del Espíritu. Lo que pasa es que las cosas tienen que ser bíblicas, no pueden ser como alguien las imagina, porque hay mucha gente que son fanáticos del Evangelio según San Yo. Sí, y no, el Evangelio no puede ser según San Yo. El Evangelio tiene que ser según las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios la presenta, y como Dios es todopoderoso, no necesita empujoncitos, ni ayuda, ni que lo estimulemos. Él es todopoderoso, Él sabe hacer las cosas, y como Él es soberano, tampoco necesita que lo manipulemos, ni que le ofrezcamos bombones o dulces, porque Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Pero sí me gustaría hoy que podamos concluir con el tema del hinduismo. Obviamente yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen el gran problema que tiene la fe cristiana en muchos países, sobre todo con el desarrollo y el crecimiento de la fe islámica, que ha crecido fuertemente, y por el otro lado con la expansión de los movimientos budistas e hinduistas dentro de los Estados Unidos, que tuvo su incursión básicamente en la década del 60. En el 1960 los norteamericanos y occidentales parece que en aquel envolvimiento de ese espectro de frustración con las religiones tradicionales de los Estados Unidos, que se habían vuelto un tanto huecas y vacías, y aquellos movimientos juveniles de protesta en los Estados Unidos, donde se desarrollaron
unos movimientos que, dualistas, ¿no? Que por un lado pues planteaban un concepto de rebelión, pero a la misma vez eran todo amor y todo paz. Pues todo eso provocó entonces una incursión a los países orientales para de alguna manera traer desde allá, importar entonces los movimientos religiosos budistas e hinduistas y algunos de estos movimientos sincréticos. Antes del 60 había muy poco, pero entonces comenzaron a aparecer. Saludos, joven. Tranquilo, al contrario. Es un placer verlo pasar por ahí. Comenzaron a aparecer estos movimientos y estos movimientos empezaron a tener apoyo del mundo artístico, empezaron a tener apoyo del mundo deportivo. Yo no sé si ustedes recordarán aquella gran noticia cuando Cassius Clay se cambió su nombre a Mohamed Ali, ¿verdad? Porque había confesado ser musulmán. Por el otro lado, aquellas grandes protestas en los Estados Unidos del movimiento negro, donde entonces empezaron a abrazar la fe musulmana como parte de un proceso de rebeldía al sistema. Pues todo eso fue responsable de que estas corrientes religiosas, Estados Unidos, que toda una vida había sido misionera, ahora se veía invadida por estas religiones que llegaban acá a los Estados Unidos a promoverse. Yo recuerdo un tiempo donde hubo una señora que visitaba nuestra iglesia, que estuvo casada con uno de los líderes más prominentes del mundo budista en los Estados Unidos, y ella me dice: a mi esposo lo fueron a buscar a su país, lo trajeron de allá y obviamente le abrieron todas las puertas para que desarrollara todo este pensamiento y toda esta filosofía budista. La realidad es que, por el otro lado, estas experiencias de alguna manera se han mezclado con sentimientos políticos, y desgraciadamente el cristianismo ha pagado los platos rotos. Por ejemplo, Corea del Norte, yo creo que sueña con aniquilar a Estados Unidos. Si algo quisiera Corea del Norte, desaparecer del mapa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Corea del Norte? Pues Corea del Norte se declara contra el cristianismo. Y la razón por la que se declara contra el cristianismo es porque ellos interpretan y entienden que el cristianismo es la catapulta del imperio norteamericano. Entonces, ahora mismo Corea del Norte es uno de los países donde ser cristiano se paga con la vida. O sea, ahí no se juega. Y lo que es interesante es que hay cientos y cientos y cientos de cristianos ahora mismo en cárceles de Corea del Norte, esperando el día para ser asesinados. Lo mismo sucede con Arabia Saudita. Claro, Arabia Saudita tiene un híbrido ahí de conveniencia económica, pero en la medida en que tiene ese híbrido, tiene también una resistencia increíble a la fe cristiana. Por lo tanto, Arabia Saudita es, por el otro lado,
otro país donde los cristianos pagan muy caro su experiencia de fe cristiana. Lo mismo sucede en Irán y en Bután y en unas islas que se llaman las Islas de Maldivas, donde ser cristiano es ser un proscrito y prácticamente es estar sentenciado a muerte. Luego de ello, pues vamos a encontrar cómo también dentro de la religión hinduista hay unos movimientos que son sumamente hostiles al cristianismo. Y a mí me gustaría, obviamente es un gráfico, pero no es tan gráfico. Yo no creo que sea tan malo como lo que la gente ve normalmente en televisión, pero vamos a ver si al final es un pequeño video que encontré de un montón de videos en internet de la persecución de cristianos en India, por parte del hinduismo. Y lo mismo sucede con el budismo. Y desde luego, yo nunca he querido, yo siempre he sido claro con mi respeto a las confesiones de fe, pero a mí me parece que, por ejemplo, muchas veces Occidente recibe a un digno dignatario del budismo llamado el Dalai Lama, y yo no sé si el mismo mensaje de paz y de sosiego que él promueve en Occidente es el mismo que promueve en los países donde se practica el budismo, porque allí los cristianos están pagando con su vida ser cristianos. Y a mí me parece que venir a Occidente y decirle a Occidente que necesitamos respirar más profundo para tener más paz y no decírselo a ellos allá, me parece que no hace ningún sentido. Y vuelvo y digo, o sea, uno no deja de tener respeto y admiración por las confesiones de fe, pero de lo que se trata aquí no es meramente de un pensamiento filosófico. Yo puedo, a mi casa pueden tocar 3 testigos de Jehová a la puerta y lo primero que yo voy a hacer es ofrecerles un jugo, porque entiendo que andan bajo el sol y yo creo que se merecen que yo los trate con deferencia y que los trate con respeto, y le ofrezco jugo si no estoy desayunando. Si estoy desayunando les ofrezco el desayuno, porque yo creo que eso es lo cristiano, que podemos sentarnos a conversar, claro que sí, y que en algún momento dado pues me van a tener que escuchar haciéndole preguntas y exigiéndoles que me las contesten, pues ese es el escenario, ¿verdad? Ese es el escenario. Lo mismo me va a suceder con cualquier otra denominación, lo mismo me sucede con evangélicos. O sea, ¿a cuántos evangélicos yo no los confronto con las cosas que dicen? ¿Y cuántas veces no? Pues comencé precisamente hablando de la experiencia del ayuno y hay evangélicos que tienen una experiencia de ayuno que yo digo, eso no es bíblico, no es bíblico en lo absoluto. Y yo no tengo ningún problema, pero eso no quiere decir que no sean mis hermanos, que yo no los mire con deferencia y con respeto. Lo mismo sucede con el mundo musulmán. O sea, el mundo musulmán en Puerto Rico ya hay como 15 mezquitas y ojalá haya 50, pero lo que yo no puedo entender es que en Puerto Rico ellos puedan establecer mezquitas y yo no pueda ir a Arabia Saudita y entrar con mi Biblia, y que no pueda hablarle de la fe a alguien, porque me dice, si usted le habla de la fe a alguien, usted puede ser expulsado del país o va preso. Entonces como que no hay un equilibrio en términos del pensamiento y de exposición filosófica de la fe. Y esas son las cosas que a uno pues le crean signos de interrogación, ¿verdad? Ahora, la semana pasada decíamos que aunque puede haber una aparente, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando vimos el mundo hinduista, pues
que habla de 3 dioses y que habla inclusive de un elemento que representa el mal, alguien puede decir, oye, esto como que tiene cierta apariencia con el cristianismo, ¿verdad? Porque si hay 3 dioses por acá, pues nosotros afirmamos una divina Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si decimos que hay un Satán por acá, pues ellos dicen que allá también hay una representación del mal. Y hay quien tal vez pueda pensar, decir, oye, parece que hay cierta similitud entre las religiones orientales y las religiones occidentales, pero realmente no existe similitud. No existe. Lo que existe es, obviamente, pues, en ese mundo de la imaginería, pues las conceptualizaciones pueden ser parecidas conceptualmente, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, yo escucho a alguna gente que dicen todos los caminos conducen a Dios, y pues, ¿verdad? Uno puede tener la mente abierta, pero no tan abierta que se le rompe. La mente, porque la mente puede expandirse, pero no, o sea, no puede ser tan abierta que se desconecte un hemisferio del otro. Y cuando yo oigo gente que dice, no, todos los caminos conducen a Dios, le digo, no. Dios puede salvar como Él quiera salvar, pero a mí me constituyó en el cristianismo para que yo diga que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la única verdad y que Jesucristo es la única vida eterna. Amén. O sea, si Él quiere salvar al mundo entero, para eso Él es Dios. Pero Él no me comisionó a mí para decir que Él va a salvar al mundo entero como le dé la gana a la gente. Él me comisionó para decir que la gente se salva creyendo en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Si en el último segundo Él cambia de opinión, yo no soy quien para en el cielo decirle, pero fíjate, me pusiste 50 años a predicar y ahora tú salvaste a todo el mundo. Para eso Él es Dios. Ahora, mi deber y mi responsabilidad es simple y llanamente proclamar el Evangelio como el Evangelio es. Ahora, cuando uno mira lo que puede dar la impresión de similitud, pues uno sí puede entender que todas las religiones tienen una meta parecida. Todas tienen una meta parecida. Por ejemplo, todas las religiones plantean un elemento de eternidad, ¿verdad? De una u otra forma. En el mundo hindú, pues se dice que para llegar a la perfección de la eternidad, pues hay que reencarnar 34,000 veces. En el cristianismo decimos que está establecido que el hombre muera una vez y después se juicio. Entonces, en términos de una y 34,000 veces, pues hay un elemento que sí se parece, y es que tanto uno como los otros plantean un concepto de ¿qué? De eternidad. Y en ese sentido, pues a mí me parece que sí hay alguna similitud. Pues hay una similitud entre lo que nosotros planteamos con respecto al mal, que le podemos poner nombre de diablo o de demonio, príncipe de las tinieblas, y tal vez otra corriente religiosa le puede llamar de otra forma. Y en eso sí uno puede mirar cierta similitud. Ahora, pero en términos del entendimiento y en términos del procedimiento de la fe, ¿verdad? De cómo proceso la fe, oigan, hay un abismo increíble. Por ejemplo, nosotros dijimos que en el hinduismo están los libros de canto de los Vedas, ¿verdad? Que es el libro el libro sagrado, ¿verdad? Y desde luego, como escritura revelada para el hindú, los Vedas, eso es lo más grande, porque eso
proviene como resultado del pensamiento de los sabios a través de una profunda meditación trascendental, y bajo ninguna circunstancia hay nada comparable a eso. Ahora, cuando uno mira todo el aparato del hinduismo, uno descubre que a pesar de la insistencia que ellos tienen de que los Vedas vienen de origen divino, por el otro lado, ellos tienen otra doctrina que altera la autoridad escritural de los Vedas. Entonces, pues uno dice, espérate, pero si los Vedas es la regla más alta de ellos, pues en el cristianismo, toda discusión filosófica en el cristianismo se tiene que dar alrededor de ¿qué? De la escritura. O sea, la Biblia es la regla infalible de fe. Pero sin embargo, en el hinduismo están los Vedas, pero los Vedas no son la regla infalible de fe. Ellos tienen otras reglas, y muchos de ellos llana y sencillamente obvian a los Vedas. Dicen, no, eso es lo más santo que hay, pero no nos guiamos por los Vedas. Por ejemplo, hay otra escritura bien popular dentro del hinduismo que se llama los Gita. Y ellos dicen, nosotros no nos dejamos ya por los Vedas, nosotros nos dejamos ya por el Gita. Y para nosotros el Gita es lo que es nuestra regla infalible de fe. De hecho, hay un planteamiento en el hinduismo que dice, como es un pozo de agua en un lugar inundado de agua, así son todas las Vedas para una persona que ha alcanzado la iluminación. Y mire lo que está diciendo, que ellos están diciendo que los Vedas es como un manantial de agua, pero un individuo que ha entrado a la iluminación puede constituirse dentro de ese manantial en un ¿qué? En un pozo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que ese individuo también produce ¿qué? Agua. Y agua por agua es igual a agua. Entonces, en ese sentido, la fe cristiana no procede. La fe cristiana dice, mira, si vamos a discutir filosófica o teológicamente nuestra fe, sobre la mesa hay que poner ¿qué? La Biblia. Y desde luego, sobre la mesa la ponen los católicos, y sobre la mesa lo ponen los anglicanos, y sobre la mesa lo ponen los luteranos, y sobre la mesa lo ponen los pentecostales, y sobre la mesa lo ponen los históricos, que hay algunas comunidades de fe que dicen, bueno, nosotros ponemos sobre la mesa la Biblia, pero no esa, nosotros tenemos una versión propia. Ah, bueno, pues pruébame quiénes son los autores de tu versión. Y pruébame qué autenticidad como lingüistas tienen en el campo del griego, en el campo del hebreo, porque eso es importante, porque esto es una discusión seria. Y desde luego, pues entonces ellos dicen, no, nosotros no exponemos nuestros traductores bíblicos. Bueno, pues entonces, si ustedes no exponen sus traductores bíblicos, entonces no podemos seriamente discutir filosóficamente la teología con ustedes, que es el caso de nuestros amigos los testigos de Jehová. Por el otro lado, en el caso de nuestros amigos los mormones, que dicen, bueno, nosotros podemos sí poner la Biblia sobre la mesa, pero en adición a la Biblia tenemos el libro del Mormón. Dice, no, el libro del Mormón no nos interesa. No, pero es que sin el libro del Mormón no vamos a la discusión. Ah, bueno, pues entonces, si no van a la discusión sin el libro del Mormón, pues tampoco podemos, porque para el cristianismo podemos tener diferencias. O sea, entre un evangélico y un católico hay muchas diferencias. Entre un calvinista y un luterano, y un arminiano, perdón, hay muchas diferencias, pero se pueden sentar a la mesa y descubren que lo esencial se mantiene unido. Y en lo otro, pues hay las diferencias, y tal vez no puedan
juntarse para hablar todo el día, pero por lo menos se saludan por la mañana cuando se ¿verdad? Ahora, pero en el caso del hinduismo es distinto porque ellos dicen que cuando un iluminado ha alcanzado conciencia iluminada o nirvana, pues ya no tiene que depender de los Vedas, porque ya él alcanzó por sí mismo ¿qué? El nivel intelectual más alto. Entonces, si eso el cristianismo lo permitiera, ¿se da cuenta? El cristianismo eso no lo permite, dice no, nadie va por encima de las escrituras. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Entonces, hay mucha gente que vive engañada dentro de esos procesos. Dice, no es lo mismo, no es lo mismo, porque en la fe cristiana nadie, yo puedo estar equivocado, pero yo estoy equivocado citando la escritura, tal vez porque no la interprete bien, pero estoy citando la escritura. ¿Ves? Y un católico puede estar equivocado, pero puede estar equivocado citando las escrituras. Pero en este caso es distinto. En este caso el hinduista dice, yo no necesito citar mi escritura porque ya yo estoy en un nivel tan alto en el nirvana que los Vedas, yo tengo una conciencia tan clara que los Vedas a mí no me imparten ningún tipo de guía. Así es que esto hace, fíjense qué caso interesante, esto hace que muchos hindú en su práctica pocas veces leen los Vedas. En lugar de ello, prefieren la contemplación, prefieren la iluminación, prefieren los procesos de los ejercicios estos de metafísica y de pensamiento trascendental, pero no trabajan con sus escrituras. En la fe cristiana, nosotros no damos paso a eso. O sea, aquí viene una persona y me dice a mí, muchacho, olvídate lo que Jesús dijo, lo que yo digo es más importante que lo que Jesús dijo. Y por ahí mismo dice, o escoge esta o aquella, pero nosotros no te vamos a aceptar, porque para la fe cristiana, lo que Jesús dijo, de hecho, el Nuevo Testamento se sostuvo precisamente en esa primera regla. Si Pablo lo dice y Jesús no lo dijo, no tiene validez. Por eso cuando usted lee alguna de las cartas paulinas, usted encontrará a Pablo que dice, esto lo digo yo ¿de qué? De mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que si lo dice en nombre del Evangelio, no se va a aceptar. O sea, esa es la riqueza de nuestra fe. Y es la riqueza de nuestro documento escritural. Por eso yo amo las escrituras, porque tiene un sentido de integridad en el proceso que es mucho mayor que el sentido de integridad de otros documentos. Mire, aquí puede venir cualquier persona, pero si viene aquí y dice, mire, olvídese de las enseñanzas de la Biblia, porque a mí el Señor me reveló unas nuevas enseñanzas bíblicas y esa es la que yo les voy a decir a ustedes. No tiene parte ni suerte en la realidad. No es aceptado. Ahora, dentro del hinduismo, sí, dentro del hinduismo, los Vedas son importantes, la Gina es importante, pero si un individuo dice, no muchacho, yo he alcanzado una trascendencia mediante la meditación y yo no necesito nada de lo escrito del hinduismo, es aceptado. ¿Ves? Por el otro lado, el concepto de Dios. El concepto de Dios en la doctrina del hinduismo no es semejante a nada en la doctrina del cristianismo. Primero, en el hinduismo no hay, ellos son cerca de 1.1 billón. ¿Ya? De ellos hay cerca de 800.000 hinduistas. Es bastante, ¿no? Sí. 800 millones, perdón, gracias por tu corrección. 800 millones, el 80%.
Ahora, mire qué dato interesante. En todo el hinduismo no aparece un solo Dios que haya creado las cosas. Todos los dioses del hinduismo han sido creados por el pensamiento metafísico. ¿Cuántos dioses pueda imaginar la mente? La mente tiene libertad para crear todos los dioses que crea. Por lo tanto, el concepto de Dios en la doctrina hinduista no puede ser igual al concepto de Dios en la fe cristiana, porque ellos primero no tienen ni forma ni definición para Dios. No hay manera de que ellos puedan decir, este es el especial, porque aun cuando Brahma puede ser el Dios principal, hay quien de ellos puede decir, pero a mí me gusta más este, el que yo me inventé, el que vino a mi corazón, que es el nieto del bisnieto del tataranieto de Brahma, y con ese yo me quedo, ¿ves? Entonces, cuando uno ve la conceptualización, no es igual a la fe cristiana, ¿eh? No, sigue siendo, no, es sumamente politeísta, es extremadamente politeísta, pero no solamente es extremadamente politeísta, es extremadamente panteísta, porque a fin de cuentas, Dios es cualquier cosa. Dios es cualquier cosa. Dios puede ser un río. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos dentro del hinduismo es el Ganges. El Ganges, donde ellos entienden que el río Ganges es un Dios, y es un Dios que se alimenta de los santos. Y desde luego, y es un Dios carnívoro en cierta medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está en la mente de un hindú es poder llegar hasta la presencia del Dios que está en el Ganges. Y desde luego llega de cualquier manera. Si una vez me muera, o me incineran y me tiran al Ganges, o en su defecto, yo llego y me muero en la orilla del Ganges y me tiran para allá adentro. Y usted puede ir, no el año pasado, usted puede ir ahora mismo, y usted se monta en una lanchita y va pasando por el río Ganges, y usted va a ver cadáveres putrefactos dentro del río, que los siguen tirando porque hay que ofrecérselos al Dios que está ahí. Y cada elemento que se da, obviamente como es un pensamiento panteísta, es un Dios, un gusano, es un Dios, una oruga, es un Dios, un insecto es un Dios, una vaca es un Dios, un mono es un Dios, un ratón es un Dios. Porque llana y sencillamente son formas en las que el ser humano está pasando para perfección, ¿verdad? Y que hoy puede ser, ¿verdad? Un ser humano, pero en la otra vida, de hecho, puede ser un ratón. Entonces, ten cuidado, porque tú no sabes, si tú maltratas ese ratón, tú no sabes a quién estás maltratando, ¿verdad? Así que ese no es el pensamiento de la fe cristiana. Entonces, cuando uno escucha a unos individuos por ahí que tratan de hacer un sincretismo del hinduismo con la fe cristiana, dice, pero ven acá, chicos, tú estás tratando de meter en el lago de Trujillo Alto un transatlántico. Es imposible, no hay manera que lo puedas poner, ¿verdad? Ahora, ¿qué establece la fe cristiana? La fe cristiana establece un Dios soberano, un Dios creador, no creado, un Dios que lo gobierna todo y un Dios que es omnipotente. En el caso de ellos, no. En el caso de ellos, ese ratón es un Dios.
pero no es un Dios omnipotente, es un Dios que está en un proceso ¿de qué? De evolución para la perfección. Por lo tanto, no hay nada que ver en lo absoluto de ese pensamiento con el pensamiento cristiano. Por el otro lado, en lo que concierne a la encarnación, ¿verdad? La doctrina de la encarnación, en cuanto al hinduismo se refiere, oiga, es diametralmente opuesta. Nosotros creemos que Dios se encarna en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y que obviamente esa encarnación de Dios se da con el propósito de reconciliar al hombre con Dios dentro de un marco de justicia, dentro de un marco de integridad. Ahora, cuando en el hinduismo se habla de encarnación, oiga, no hay tal cosa como un Dios de amor, no hay tal cosa como un Dios compasivo, no hay tal cosa como un Dios misericordioso. De hecho, usted puede ver en el camino usted puede ver una persona moribunda y Dios libre que usted le asista por compasión o por misericordia, porque usted lo que está haciendo es interrumpiendo ¿qué cosa? El proceso. Entonces, la concepción que impacta al ser humano en el cristianismo de la encarnación de Cristo, que es un acto de amor, y que en la persona de Jesús vemos el modelo perfecto de Dios para imitarlo, no existe en ninguno de los cientos y miles de millones de dioses que hay en el hinduismo. Por el otro lado, en el hinduismo, el humano sí puede ser perfeccionado. Inclusive ellos entienden que el ser humano está inclinado hacia el mal, como lo plantea la fe cristiana. Pero la maldad del ser humano, dicen ellos, que no radica en su naturaleza, sino más bien radica en la ignorancia. Y ellos plantean en el hinduismo que la ignorancia del ser humano es por desconocimiento de la naturaleza divina. O sea, el desconocimiento de la naturaleza divina es lo que lo hace ignorante. Por eso es que usted ve que en el hinduismo una de las cosas que se practica es el proceso de la contemplación, de la meditación, porque eso lo que está llevando al ser humano es que a una introvisión de autorreconciliación consigo mismo. Ahora, la fe cristiana no plantea que lo que hace al hombre salvo es el conocimiento de la naturaleza divina. Lo que hace al hombre salvo es aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Ves? Ellos entienden que lo que es importante es conocer. Si conoces, estás entrando en la línea de perfección y evoluciona, involuciona así. Ahora, si no, pues ya sencillamente no hay nada en tu vida. La fe cristiana no parte, de hecho, la fe cristiana se negó a aceptar el mundo gnóstico, que planteaba ¿qué cosa? Que el vehículo de salvación para el ser humano con Dios era a través del conocimiento, y la fe cristiana dijo, no vengas con ese cuento que no te lo vamos a aceptar. Porque ¿qué entonces le decimos al analfabeta? ¿Qué entonces le decimos a la persona que no tiene la capacidad intelectual para desarrollarse? Que no es salvo, no lo vamos a aceptar. Y la fe cristiana no permitió que el gnosticismo se impusiera dentro de su fila, que planteaba que la salvación venía como resultado ¿de qué? Del conocimiento. Pues ese sentido de justicia lo ha tenido el cristianismo siempre. En el hinduismo no. En el hinduismo el conocimiento es lo que te lleva precisamente a ir evolucionando, porque cada etapa de la vida te lleva a un proceso de conocimiento particular, y de ahí pasas a otro eón, y pasas a otro eón, y pasas a otra encarnación, y a otra encarnación, hasta que finalmente llegas a la perfección. Así es que
bajo ese concepto, en el hinduismo el hombre puede ser su propio salvador. Él mismo se puede salvar a sí mismo, porque lo único que tiene que hacer es seguir reencarnando. Y no te apures, que poco a poco tú te salvas, ¿verdad? Y entonces, por el otro lado, entrar en la contemplación. Hay una palabra que se usa mucho, a ver si la recuerdo, ya mismo me va a venir a la memoria, que es el estado de conciencia. O sea, en el hinduismo se usa mucho ese término, sobre todo acá en Occidente. No, el ser humano necesita desarrollar un estado de conciencia. Y el estado de conciencia no es otra cosa que procurar un proceso de autosalvación, de autoperfección, de autosantidad. Y en la fe cristiana dice con perfecta claridad que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Precisamente por eso existen las castas en el hinduismo, porque hay uno que se puede gloriar de una santidad que el otro no tiene. En el cristianismo todos somos iguales, por lo menos eso es lo que postulamos y profesamos. En la fe cristiana está meridianamente claro que Dios no hace acepción de personas. Que hayan unos ignorantes que crean que sí, eso es otra cosa. Pero la fe cristiana lo deja meridianamente claro. La pancarta cristiana dice: Dios no hace acepción de personas. Por el otro lado, en el hinduismo hay dos doctrinas que son paralelas, ¿no? Está la cuestión del karma, ¿verdad? Que es aquello del acervo de las vidas pasadas que proporcionan la maravillosa oportunidad de poder lograr la perfección, ¿verdad? Todo lo que te está pasando a ti es tu karma, y eso, ¿verdad? Porque estás pagando deudas pasadas. Entonces, obviamente, está el elemento también de la reencarnación, que es el acto por el cual un alma abandona un cuerpo para entrar, ¿qué? Para entrar en otro. Y eso, precisamente, para seguir pagando deudas pasadas. Así que la ley del karma es ley de causalidad, que se aplica rigurosamente en el reino moral, dentro del hinduismo, así como en el campo físico, porque una de las cosas que enseña el hinduismo es la disciplina corporal. Yo he visto a monjes budistas y monjes hinduistas estar dentro de una cisterna de agua congelada, a la intemperie, en meditación, y no se congelan, y están por días. Es parte de su práctica, ¿verdad? Y ellos entienden que esos son elementos, obviamente, que los llevan a unos niveles bien altos. Y en la ley del karma, pues, que es una ley de causalidad, pues ellos la aplican bien rigurosamente en el reino moral. O sea, uno no está diciendo que no haya un concepto de moralidad y un concepto de disciplina. Ahora, desde luego, es como resultado de ello que el hinduismo plantea que el hombre es lo que piensa. Y ellos plantean que la ley de la reencarnación es la válvula de la seguridad. ¿Por qué? Por eso para ellos la muerte no se ve con sentimiento. Porque a fin de cuentas, bueno, pues te moriste y ahora vas a reencarnar en otra cosa, ¿verdad? Claro, el hinduismo va a decir, mira, si un buscador de ese nivel perfecto deja de realizar su destino de llegar a ser Dios en esta vida, siempre va a tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Para trabajar a favor de su salvación en otra reencarnación. La fe cristiana plantea meridianamente que está establecido que el hombre muera una sola vez,
que el peregrinar de la vida es uno, y que es dentro del peregrinar de la vida donde el ser humano tiene la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, y que el único puente para cruzarlo y arreglar cuentas con Dios se llama Jesucristo. Ahora, las bases del cristianismo. ¿Cuál es la otra ley? ¿Ah? ¿Cuál es la otra doctrina? Porque mencioné el carro. Y la reencarnación. La reencarnación. Esas son gemelas en ellos. O sea, siempre van a estar constantemente una al lado de la otra. Y es interesante. Yo no sé si usted ha conocido personas que practican el hinduismo. Yo he tenido la oportunidad. Obviamente, uno no puede generalizar, porque el fanatismo históricamente se ha dado en torno a las religiones. Y uno no puede juzgar las religiones a base de sus fanáticos, ¿verdad? Porque si hay fanáticos en el Islam, y si ha habido fanáticos en el hinduismo, y si ha habido fanáticos en el mundo musulmán, y si ha habido fanáticos en el mundo budista, y ha habido fanáticos en el judaísmo. Imagínense, tanto fanatismo hubo en el judaísmo que mataron a Jesús. Pues también en el cristianismo ha habido fanáticos. No puede ser ese el argumento de excelencia para condenar o para censurar una experiencia de fe extraña a la de uno. Bueno, porque fanáticos ha habido en todas las religiones. El problema, yo creo que no se debe dirimir desde esa perspectiva. Es como aquellos que han querido discutir la validez de una religión a base de la moral del fundador. Por el amor de Dios, o sea, usted no puede quitarle crédito a una religión por la moral del fundador, porque las mismas cosas que acontecen al lado de allá acontecen al lado de acá también, porque todos tenemos techos de cristal. Y pues, usted viene y dice, que si la religión de fulano de tal, que si esa religión la inventó un individuo que bendito abandonó a la mujer. Pues, ¿cuántos no han abandonado a la mujer acá? O sea, eso no es un argumento, padre. Eso no es un argumento. Yo creo que los argumentos tienen que darse a base de ¿qué? A base de la solidez, y en este caso yo uso el término filosófico, pues, porque obviamente esta no es una reunión para toda la iglesia, con toda franqueza. Por eso usted no me ve promoviendo esta reunión, y si alguien viene y es bienvenido, y si no viene, pues sigue siendo bienvenido en su ausencia, porque a fin de cuentas yo no creo que este tipo de reunión sea para todos, porque yo estoy hablando aquí de que la fe tiene que discutirse dentro de un marco filosófico, y eso hay mucha gente que no lo entiende. A lo mejor yo digo eso en una aplicación, ese Señor reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Cómo que? Sí, cuando yo estoy refiriendo a un marco filosófico, es que yo no puedo discutir la fe a base de mi doctrina de fe. Es verdad, pastor, porque una persona me dijo, pastor tuyo vive que está. Sí, yo me alegro. Yo me alegro que yo le caiga mal a alguna gente. Digo porque sí, no, yo no tengo ningún problema con eso, porque ya no hay, sencillamente no podemos entrar en ese juego. O sea, yo no puedo a un ateo, por ejemplo, hace un par de meses atrás, yo me senté con una persona muy querida, una persona que yo respeto y a quien yo distingo, y me dice, tú sabes que yo soy ateo, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, a eso yo le llamo aves en peligro de extinción. ¿Cómo? Que a eso yo no le llamo ateo, yo le llamo aves en peligro de extinción. Es decir, tú eres uno de los pocos que quedan, porque la inmensa mayoría de la gente ha optado por creer
pues si tú me estás diciendo que tú eres ateo, pues lo que tú me estás diciendo que... Ahora, yo no puedo convencer a ese individuo de su ateísmo con un testimonio. Mi testimonio no lo va a mover. O sea, yo no le puedo decir, ay, mira, yo me convertí al Señor como resultado de una conversación con mi mamá que me probó que había evidencia del Espíritu Santo en su vida, aun cuando era sordo y cuando era muda, porque él tiene 20 argumentos para refutar eso. O sea, ¿cómo yo puedo plantear? Yo tengo que plantear dentro del marco filosófico. Y ese marco filosófico, ¿sabe cómo se llama en el cristianismo? Apologética cristiana. ¿Oído el término? ¿Verdad? Entonces, la apologética cristiana no es otra cosa que la capacidad. Mire, ahora mismo en los Estados Unidos hay un ministro joven, de algunos 40 y pico de años, es un muchacho que está empezando a vivir ahora, según el juicio de nosotros, que ya pasamos los 40, ¿no? Y lo pasamos a cejar. Pues ese muchacho, ¿no? Yo no voy a seguir ofendiendo a nadie más, sin más ofensa. Pues ese hombre se ha convertido en un apologeta cristiano. ¿Y qué es lo que hace? Pues mira, él hace inclusive programas de televisión, de estos programas donde él pide que lo inviten estas grandes cadenas de televisión y tráeme a los ateos que tú me quieras traer pues te voy a traer el ateo de la universidad tal y te voy a traer y vamos a sentarnos aquí a discutir. Oiga, y usted va a escuchar esa discusión y esa discusión no porque en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan en el versículo 23 dice, ¿por qué eso no le interesa al ateo? ¿Ves? Para convencer a ese ateo o para refutarlo hay que trabajar con conceptualizaciones filosóficas. ¿Ves? Entonces, pues por eso, pues, a lo mejor pues la gente lo va a escuchar y decir, ¿qué clase de cristiano es ese? Que no usa la Biblia, pero es que para hablar con un ateo no puede usar la Biblia. Es como para... Pues claro, sí, pues esa no es su regla de fe. Entonces, ese elemento es fundamental en este tipo de análisis. Claro, hay una gente que ha querido hacer diálogos entre el cristianismo y el hinduismo. Y desde luego hay un abismo que nos separa. Porque las bases del cristianismo están en Cristo. Claro. El hinduismo cree que todas las religiones son caminos a Dios. Y plantea que ninguna religión puede pretender exclusividad. Pero nosotros los cristianos postulamos y planteamos. Si podemos ver en la pantalla Juan 14:6, y aprovecho de paso para preguntarme si ahorita podemos entrar a internet. Si podemos entrar a internet. Ajá. El cristianismo se respeta al ateo. Sí. Ellos que persiguen el cristianismo, ellos tienen que tener ateos, que a los ateos no los persiguen. No creyentes, ellos obviamente, es que, mire, estas cosas dependen de muchos factores. Por ejemplo, en la China actualmente, hay lugares donde hay tolerancia al cristianismo. Pues porque la China se está reinventando y se está reinventando afirmándose por un lado comunista y por el otro lado capitalista, ¿no? Tienen un híbrido ahí y entonces pues pero ¿qué sucede? Es un país tan grande y de tanta gente, entonces imagínense que para que usted tenga una idea de lo grande que es la China, que simultáneamente en ese país están las 4 estaciones. Simultáneamente. Hay una región que ahora mismo está en una estación y otra está en otra estación. Entonces, cuando uno mira a la China, uno puede decir, pero ven acá, y no hay una apertura en la China. Sí, hay una apertura, pero esa apertura no necesariamente está en todo el continente. ¿Por qué razón?
Porque lo que hay es un elemento de tolerancia, pero no es una cuestión de una ley que esté establecida para uniformemente todo el mundo que la observe, sino más bien lo que hay es un sentido de tolerancia. Y hay un gobernador en la región X de China que tiene tolerancia al cristianismo, pero hay otro gobernador en otra región de China que no tiene ninguna tolerancia con los cristianos, y allí los persiguen, y allí los meten a la cárcel, y allí los torturan. Entonces hay gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser? Pero si yo fui a esta región y muchachos, allí nos trataron tan bien, pero ese es el gran problema. Lo mismo sucede en el mundo musulmán. En el mundo musulmán usted va a encontrarse, obviamente, que hay unas reglas, y la regla es que en el mundo musulmán nadie puede proselitar, como lo hay también esa regla en el judaísmo. En Israel usted no puede proselitar. Ahora, si un judío se acerca porque quiere conocer de la fe cristiana, usted le puede hablar a él y él puede hablar con usted y no pasa nada. Lo que usted no puede hacer es ir donde el judío arbitrariamente a hablarle. ¿Ves? Porque el judío puede decir, un momento, tú estás violando la ley, tú no puedes venirme a mí a proselitar. Pero si el judío se acerca y dice, óyeme, háblame de tu fe, o invítame a tu iglesia, pues él voluntariamente quiere venir y no hay ningún problema. En el mundo musulmán, la única dificultad es que no va a permitir, ¿qué cosa? El proselitismo bajo ninguna circunstancia. Pero hay países musulmanes donde usted puede ser cristiano. Claro, tiene que leer la Biblia en su casa. Y no puede compartir la experiencia de su fe cristiana con ningún vecino. O sea, tú eres cristiano, vas a vivir entre nosotros, pues sé cristiano hasta que te mueras, pero no haces cristiano a nadie más. ¿Ven? Entonces, ahora, pero se va a encontrar con otra gente musulmana que dicen, no, si tú eres cristiano, aquí no entras. No, pero mira, en otro país sí, allá sí, pero aquí no. ¿Ves? O si eres cristiano y te confiesas cristiano, te vamos a meter preso. ¿Ves? O sea, que va a depender de los sistemas políticos. Aún los mismos musulmanes son perseguidos por musulmanes. Mire, por ejemplo, usted va a ver, por ejemplo, Turquía, que es un país musulmán, pero que hasta cierto punto es un país musulmán que ha separado la religión de la política. Pues los países musulmanes religiosos dicen que Turquía es impía. Y hay muchos de estos musulmanes fanáticos que estarían dispuestos por liquidar a Turquía, por erradicarla del mapa. O sea, se da cuenta cómo es el proceso. Entonces, cuando se habla de diálogos, pues, ¿hasta dónde? Porque yo me he topado con musulmanes, lo que he dicho, chicos, pero exprésate, di que tú no estás a favor de que estén persiguiendo cristianos, de que estén matando cristianos. No, yo no estoy a favor de eso. Exprésate, porque si los cristianos estuvieran haciéndolo contra los musulmanes, yo me expresaría. Yo diría, no, esto es una injusticia. Pero entonces, ese terror que imponen en ese tipo de mundo impide entonces que ellos digan, no, eso yo miro para el otro lado y no hago absolutamente nada. Ahora, eso no quiere decir que los musulmanes, los hinduistas no puedan pensar que hay otros caminos, si son politeístas. O sea, ellos creen en cualquier tipo de Dios, pues dicen, bueno, pues si ustedes tienen un Dios, pues también los puede conducir al bien. Ahora, el asunto es que en la fe cristiana nosotros no creemos así. Jesús dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Por lo tanto, que por más atractivo que sea el hinduismo, su talón de Aquiles es que ellos no tratan el concepto de pecado en el ser humano. Ellos simplemente dicen que cada ser humano tiene el perfecto derecho a alcanzar ser su propio Dios.
porque a fin de cuentas, esa aspiración de ser dioses, mediante la meditación trascendental, hace que el individuo caiga en ese juego de su fe. O sea, que ese estado de conciencia que ellos llaman, pues es una cauterización de la conciencia más bien, porque en mi estado de conciencia, mientras yo entienda que lo que estoy haciendo está bien, y sigue bien, ¿ves? Ahora, es como si en la fe cristiana los cristianos decimos, mira, si moriste sin Cristo, perdiste tu oportunidad. Claro, que hay unos cristianos que dicen, bueno, pero nosotros podemos hacer un novenario a ver si Dios nos saca de pena, ¿verdad? Pero fíjese que es una intención dentro del cristianismo. ¿Para qué? Para ver que Dios lo haga. O sea, yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que todavía en el cristianismo le están pidiendo a Dios, mira Dios, si tú sabes, si lo puedes sacar de pena, sácalo, ¿verdad? Sácalo de ahí. Pero no es una cuestión que el cristianismo afirme que él puede salir por su propia cuenta. No puede salir por su propia cuenta. Tiene que salir si Dios lo saca. Y desde luego, pues si la Virgen puede interceder, pues fantástico. Pero todavía tiene una limitación, y es que la decisión final para sacarlo de pena y llevarlo a descansar es de quién, es de Dios. Pero en el hinduismo no. En el hinduismo al que se muere le dice, mira, esta vez perdiste, pero la próxima vez vas a salir bien. Así que vamos a ver en qué reencarnas por ahí, cómo te defiendes y cómo te defiendes en la próxima vida. Claro, que hay cristianos hindúes que se han acercado para tener conversaciones en términos de sí lo ha habido. Ha habido gente que inclusive una vez un tal Aurobindo en el siglo XIX, a mediados del siglo XX, quiso corregir con la Biblia las debilidades del hinduismo, a ver si el hinduismo copiaba sincréticamente la fe. Decía, vamos a ver si les podemos ayudar para que ellos por lo menos copien de nosotros también, pero eso realmente no tuvo mucho éxito. Por el otro lado, hay otra persona de profesión abogada, Raymond Panikkar, que en el 1918 planteó que por el uso de los conceptos hindúes se le podía entonces mostrar al hinduismo la fe cristiana, dado el caso de que a los hindúes, al hinduismo se le hace fácil aceptar otras deidades, pero el gran planteamiento era que Cristo sería uno más, y la fe cristiana no plantea a Cristo como uno más. De hecho, ya Pablo hizo el ejercicio en Atenas y dijo que ese era el Cristo, ¿verdad? O sea, no hay manera de decir, pues vamos a ofrecerle a Cristo al hinduismo y que ellos pues tengan uno más. Esa no es la meta, del cristianismo. Por el otro lado, hay otra persona que escribió otro libro en el 1964, un estudio de la doctrina del cristianismo y del hinduismo, donde dice que ambas religiones son totalmente incompatibles, que no hay forma de poderlas reconciliar, y desde luego de la única manera es que el cristianismo siga viendo de forma compasiva al hinduismo y trate de sacar al hindú de esa profunda y seria ignorancia en la que está envuelto.
la pregunta de los 64,000 chavitos es ¿a qué precio? ¿Verdad? ¿A qué precio? Y desde luego cuando uno lo mira es ahí donde uno encuentra las grandes dificultades. La India es el país con el mayor número, me parece que lo dije al principio, 800 millones de hindúes. Y desde luego el otro 20% está en los países periféricos que están alrededor de la India y obviamente en Occidente, como expliqué, que fue a principios de la década del 60. ¿Qué perseguían los occidentales con el hinduismo? Pues les llamaba la atención la cosa esta de la telepatía, ¿verdad? Porque esas disciplinas la dominan bastante bien en el hinduismo y entonces pues ellos les interesaba la cuestión del control de la mente y el cuerpo, porque es una disciplina. Obviamente usted puede ver personas en estas prácticas que pueden caminar por encima del fuego y no se queman, o pueden dormir en camas de clavos, ¿verdad? O pasarse una aguja por el cuello y sacársela por el otro lado. Entonces, esas disciplinas pues llamaban la atención a Occidente porque era como un espectáculo y obviamente ese control de mente y de cuerpo les hizo de alguna manera. De hecho, Puerto Rico inclusive copió un eslogan que decía mente sana y cuerpo sano, sí, en el deporte, y eso es precisamente un eslogan dentro del hinduismo. Por el otro lado, el que por su disciplina de dieta, claro, no en la India, no en la India, porque es doloroso, ¿verdad? Y uno no quiere, pero aquí tuvimos una persona el martes pasado que yo no quería, porque viaja constantemente a la India, y uno nunca sabe, ¿verdad? Pero esta persona que estuvo con nosotros el martes pasado viaja constantemente a la India y dice, Moisés, es algo tan increíble la falta de salubridad y de higiene que hay. O sea, no hay nada comparable, ¿no? Pero sí hay un pensamiento, digamos, vegetariano, hay un pensamiento de medicina homeopática, etcétera, etcétera, y eso es atrayente a Occidente, sobre todo pues cuando en Occidente pues hay que proceder de acuerdo a unos estándares que son bien rigurosos, y eso pues acá pues, no es lo mismo comerse un tomate lavado con el grifo de acueducto que comerse un tomate lavado con el río Ganges. Entonces, pues, claro, el concepto es extraordinario, pero el método es lo que nos puede crear cierta dificultad. Claro. Es interesante que, y yo estoy seguro que en esto usted va a concurrir conmigo porque lo va a mirar y lo va a fotografiar rápido. Hoy en día la práctica del hinduismo que se realiza en Occidente no es la práctica del hinduismo religioso en la India. Es más bien un concepto nuevo. Es un concepto más filosófico, es decir, a la gente le gusta esto de la meditación trascendental, la cuestión del yoga, ¿verdad? Porque aún los Hare Krishna, que antes usted los veía tan a menudo, ya casi no los ve. Para usted verlos tiene que ir a una finquita que tienen por la 181 subiendo hacia allá, hacia Gurabo. Llegando ya a Gurabo, pasando Quebrada, Negrito y las parcelas Ramón de Colón, a mano derecha usted puede ver por allí una finquita de los Hare Krishna. Y desde luego, pues otra cosa que podemos ver de ellos pues es el lenguaje
que hoy es tan coloquial en el puertorriqueño, que es el lenguaje religioso, que es un lenguaje religioso sincrético. A veces yo me topo con una gente que graciosamente me dice: ay, pastor, ore y mándele buenas energías a fulano de tal. Digo, ¿qué prefiere, las energías o la oración? Porque no damos las dos cosas a la misma vez, es muy caro, ¿no? Pero sí, usted lo va a escuchar, ¿verdad? Algunos pues que tienen ese tipo de lenguaje, pero eso es un elemento puramente cultural. Y Puerto Rico se ha llenado de ese lenguaje. Ya usted ve ya hasta los asaltantes que hasta bendicen a la gente que asalta. Dicen que Dios los bendiga y los ayuda. Sí, yo puedo hablar de un caso de una persona que fue asaltada, que yo quiero mucho. Y cuando la asaltaron, digo, pero mira, te llevan mi carro y me vas a decir, dice, pues cógete esos 5 pesos, por lo menos me cojo un taxi. Y le dio 5 pesos. De los mismos chavos le dio 5 pesos a coger un taxi y se fuera. O sea, lo capaz de decirle, Señor te bendiga y que lleve buen viaje, ¿no? Pero el lenguaje religioso. Ahora, no sé si pudiéramos conseguir en internet cristianos perseguidos en la India. Mira a ver si podemos ver eso. Me parece que son 2 minutos 34 segundos, no es mucho tiempo. Y les voy a decir algo. Esto es un documental de la Iglesia Católica. Y les voy a decir por qué escogí el documental de la Iglesia Católica. Escogí el documental de la Iglesia Católica porque pues ellos, es un documental que ya está presentado en la internet, y a pesar de que los lugares que ellos presentan de persecución, yo he visto documentales mucho más fuertes y mucho más dolorosos. No quise que fuera de los nuestros para que nadie fuera a pensar que es un elemento de... Está presentando mucho, sí, pero es uno de los primeros que creo que dice 2.34 segundos. Mira a ver si hay uno que está de 3 punto algo minutos, 3 punto algo minutos, y hay otro que es de 2.34. ¿Lograste? ¿Ah? Ok, está tratando de proyectarse, vamos a ver. No me lo busquen en los internet de ustedes, que después me llevan la señal allá. Los iPhones son unos traviesos. Vamos a ver. Sí, no lo cerramos por eso, porque lo que tenemos hasta que sí, de espacio, pues es bien corto, y entonces a veces vienen de allá a mandarme a pagar a mí, no se dan cuenta, pero los muchachos ya dicen, usted tiene el celular suyo prendido, pues apáguelo, porque nos está robando la señal, porque el iPhone rastrea señales de donde puede. Yo pido disculpas, ¿verdad? Porque debí haberlo hecho desde el principio, pero es que tuve que quedarme en el estacionamiento manejando la situación. Sí, 2 puntos algo. Yo tengo inclusive la identificación aquí, pero... No quiere proyectarlo. Déjame ver, sí. De 3.46. Así. Ese, sobre todo el estado de Orissa,
es el que más ha sufrido los embates. No sé si no lo podemos prestar, por lo menos usted puede luego en su casa entrar y mirarlo. De hecho, hay unos interesantísimos. Hay 4 personas tratando de bajar una vaca muerta al río Ganges. Y la van empujando y la van empujando hasta que finalmente la logran empujar hasta meterla dentro del río. ¿Usted se imagina una vaca en estado de putrefacción entrando a un río? Porque ese río es un dios y tiene que alimentarse. Bueno, no todo cadáver, cualquier tipo de cadáver va a parar al Ganges. Lo que pasa es que dentro del pensamiento las vacas están en un nivel ya de reencarnación bastante alto. Sí, bueno, si la vaca está en un nivel de reencarnación bastante alto, pues ya hay que considerarla mejor. Lo que pasa es que no hay nada definido, claro, pero usted puede ir a la India y usted puede encontrar templos de monos, solamente de monos, y puede encontrar templos de ratas, y puede encontrar templos de insectos, solo de insectos. Entonces, no hay manera de... Claro, todo ese proceso es un proceso bien extraño, bien ignorante, o sea, lo que nosotros recibimos acá es totalmente distinto al hinduismo y al budismo que se practica. Aquí nadie se le va a ocurrir hacer un templo de rata. Bueno, yo me imagino que si no matan los animales, ni las moscas, ni nada de eso, cuando comen cajón, lo que sea, tiene que ser con mosquitas. Sí, no, la higiene es bastante, sí, es bastante pobre. Bueno, no, lo que pasa es que mi interés es este mismo. No sé si allá lo pudieran conectar, pero no hay manera. Por lo menos si se me enseña allá un minuto más, si no, pues yo los invito a que ustedes lo vean posteriormente. Es que no es fácil, pero es ese que Santini tiene ahí en su celular que quisiéramos poder ver. Vamos a ver si sale, vamos a ver si sale ahora. Nos excusan la gente que nos están viendo por internet, ¿verdad? Que estamos tratando de cristianos perseguidos en India. Sí, vamos a ver. En India está todavía eclipsada por los ataques de 2008, cuando extremistas hindúes llevaron a cabo ataques salvajes sobre pueblos cristianos en Orissa, dejando miles de refugiados. 4.640 casas, 250 iglesias, 13 instituciones educativas fueron destruidas. A pesar de que todo el Consejo Cristiano Indio calcula que hubo 70 muertos a causa de la violencia, muchos siguen desaparecidos, así que la cifra podría ser alrededor de 500. 54.000 personas se quedaron sin casa durante los disturbios, e incluso en 2010 muchos continuaron viviendo en campos de refugiados. El trabajo de la Iglesia Católica en India no hace distinción entre castas, y por eso a menudo es visto como un peligro para la estructura social de India. Este año, India ha sido testigo de ataques contra comunidades cristianas comparativamente no tantos como en 2008, pero sin embargo todavía existen un alto número de ataques violentos que continúan afligiendo a la comunidad. La población india, calculada en 1.100 millones, es multiétnica. Más del 8% son indígenas, pertenecientes a más de 600 tribus diferentes. La abrumadora mayoría, más del 80% de la población, son hindúes, seguidos por musulmanes, aproximadamente el 13%, y cristianos, el 2,4%. La religiosa española de la Congregación de las Hijas de la Caridad, Sor Antolina Martínez de Marañón, que trabaja en Bombay atendiendo a leprosos, tuberculosos y enfermos de SIDA, señala en su carta que la violencia comenzó en Orissa.
pero actualmente se va extendiendo a muchos más estados, incluso a la que llamamos la Roma de la India, Bangalore. La religiosa señala que han profanado varias iglesias, entrando incluso durante la misa y apaleando a personas y sacerdotes, sembrando el pánico. También lamenta que nadie hace nada para que los radicales dejen de sembrar el pánico y el odio en la mente de la gente sencilla, y el miedo y la inseguridad en los cristianos. Los obispos indios quieren que se dé publicidad en el extranjero a todo esto con el fin de que la comunidad internacional reaccione. De otra forma no se hará nada, a pesar de que el gobierno central ha avisado a los extremistas. Sin embargo, se trata precisamente del partido de la oposición, con muchos recursos económicos y con gente mentalizada en el odio contra los cristianos. El deseo de verdad, de justicia y la actitud no violenta de los católicos en estos países se hace vida en las comunidades donde viven nuestros hermanos, países donde ser cristiano supone arriesgar la vida. Estas características del ser cristiano chocan en las sociedades donde se intenta vivir la fe, cuando los poderes económicos y políticos condicionan a creencias, enfocando como enemigos a los seguidores de Cristo. Para un cristiano, todo gira en torno a la reconciliación, el perdón y la cruz, que ellos, nuestros hermanos perseguidos, viven esto como algo que marca su existencia las 24 horas del día. Gracias por lograrlo. Pero, o sea, no es meramente ver el proceso de una experiencia religiosa que tiene el perfecto derecho a existir y a postularse. El problema es cómo pueden ser tratados aquellos que no profesan la fe que ellos tienen. Y lo más triste de esto es que nos encontramos a gente en Occidente que por el solo empeño de querer ser distinto a los demás abrazan estas corrientes de fe sin percatarse que no tiene ni siquiera una validez dentro de una mesa reflexiva, porque si me van a invitar a mí a una experiencia de fe donde yo tengo que aceptar y no puedo hacer preguntas, entonces yo no puedo catalogar de intelectual ese tipo de experiencia religiosa. Por eso, porque hay gente que quiere gustar de ese glamour de intelectualidad y caen en esas trampas, y yo no los puedo considerar intelectuales porque ¿cómo me vas a imponer? De hecho, yo me topé con una persona hace unos meses atrás que me dijo, yo soy budista cristiana. Yo le dije, a mí me encantaría que lo lograras. Me encantaría que lo lograras. Pero eso es muy imposible. O eres budista o eres cristiana. Pero no puede ser las dos cosas a la misma vez. Es imposible. Es imposible. Totalmente distintas, son arbitralmente opuestas. Bueno, el martes que viene vamos entonces a hablar un poco sobre el ayuno, dado el caso de que vamos a entrar en esta experiencia de 21 días de ayuno, y lo vamos a tocar desde el punto de vista bíblico, y lo vamos a enfocar desde una perspectiva que consideramos bíblicamente correcta. Así que nos ponemos en pie y vamos a orar. Sí.